Hola, nuevamente. El tema de hoy es la importancia de no tener un exceso de energía en el rango de bajas frecuencias, porque suele ser muy difícil de controlar y muy difícil de escuchar. Entonces, cuando digo exceso de baja frecuencia, de energía en baja frecuencia, estoy hablando de un rango en el que muchas veces despreciamos lo que pueda estar pasando, por ejemplo 20 Hz. Típicamente vamos a pensar que lo importante de nuestro programa musical, por decirlo así, está de 40 Hz para arriba. Sin embargo, en 20 Hz pasan muchísimas cosas que ahora vamos a ver cómo pueden afectar en la cadena de mastering. Típicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un sublow proveniente de, por ejemplo, un bombo muy fuerte o que está reforzado con un pad, y eso entra en una cadena de procesadores analógicos o digitales, incluso de plugins, que van a estar primero tratando de controlar la señal de alguna manera para después subirla de volumen, darle más presión sonora, etc. Lo que va a estar pasando es que esos picos no controlados, ese exceso de energía, me van a generar una distorsión inicial que después va a ser imposible de eliminar. Esa distorsión se va a traducir en algo sumamente audible, muy feo y absolutamente peligroso. Entonces, lo que digo de no despreciar lo que pasa en ese rango no quiere decir que tengamos que cortar necesariamente lo que pasa de 20 o 30 Hz para abajo, pero sí estar atentos. Eso nos obliga a trabajar con un subwoofer. Muchísimas veces estamos mezclando o masterizando, ya sea con auriculares o con parlantes de campo cercano, near field, que no tienen subwoofer, y entonces todo ese rango de frecuencias típicamente lo vamos a perder. Incluso muchas veces en auriculares se oye más bajo, es decir, el rango es más extendido que con parlantes de campo cercano. Entonces, a veces con auriculares estamos hasta mejor protegidos. Pero la realidad pasa por trabajar con un parlante de subgraves que nos permita llegar todo lo bajo que sea necesario. Vamos a ver en este caso que 20 Hz puede ser una frecuencia absolutamente nociva. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a ver es que cuando esa señal excedida de energía en el rango más bajo que tenemos produce distorsión, si queremos frenarla, no es suficiente con aplicar un roll-off, ¿sí? un corte de lo que llamaríamos un pasaltos en determinada frecuencia, sino que ese corte tiene que ser absolutamente abrupto. Es decir, la pendiente de corte tiene que ser de por lo menos 24 dB por octava. Esto se puede ver ahora prácticamente en el hecho de que aplicamos un corte, por ejemplo en este caso el Focusrite, que es un corte en 33 Hz, y vamos a ver que no tiene ningún efecto sobre esta distorsión. En cambio, aplicando un corte con otro, con un algoritmo mucho más abrupto, es decir, un filtro de tipo Bessel en 20 Hz con otro dispositivo, que en este caso sería la TC Electronic, logramos el efecto. Esto no habla mejor o peor de ninguno de esos filtros, simplemente que algunos son para usar en un caso y otros en otro. Que específicamente cuando tenemos problemas en la región de 20 o 30 Hz, tenemos que ser absolutamente concretos con el filtro y absolutamente específicos, porque si no nos vamos a estar llevando información muy valiosa que no queremos quitar. No queremos que pierda peso el bombo, no queremos que la expansión de graves desaparezca, sí queremos quitar la distorsión. Entonces vamos a este ejemplo. Sin ningún tipo de filtro, esto suena de esta forma. Se ve, se escucha claramente la distorsión que llega incluso a producir un doble golpe, cosa extrañísima, pero eso tiene que ver con que a pesar de que la distorsión está sucediendo por un exceso de energía en un rango bajísimo, entra en el circuito y se puede oír en un rango muchísimo más alto porque es distorsión de amplio espectro, digamos. Esto lo queremos filtrar con un roll-off suave, como el que propone el Focusrite, nuestro ecualizador de mastering, y a pesar de que la frecuencia de corte del ecualizador es 33 Hz, o sea bastante más arriba que donde tenemos el problema, no llega a solucionarlo. Lo escuchamos.
y vemos que no tiene ningún efecto sobre la distorsión. Entonces ahora sí vamos a aplicar un corte tipo Bessel en 20 Hz y vamos a ver que es muchísimo más efectivo y se lleva menos información valiosa porque estamos trabajando en 20 y no en 33. Esto con un pequeño tuneo, con una pequeña, un pequeño pulido, digamos, para que a lo mejor en vez de 20, quizás nos vamos a 22, o quizás agregamos alguna otra cosita para hacer todavía un empuje mayor si sentimos que sigue existiendo distorsión. Pero ya el primer filtro que ponemos, este corte tipo Bessel en 20 Hz, con la pendiente que tiene en 24 dB por octava, nos permite resolver el 90% del problema. Entonces, esto nos lleva a dos conclusiones. El exceso de energía en el rango de baja y muy baja frecuencia es muy peligroso y muy difícil de escuchar. Y la segunda conclusión, que depende de esta, es que si no tenemos un subwoofer, vamos a estar seguramente bastante a la deriva con respecto al control de estas frecuencias, porque muchas veces ni los auriculares ni los monitores de campo cercano nos permiten detectarlo. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.